Buenas tardes. Recuerden poner siempre la asistencia. Oigan, chicos. ¿Ya? Vamos a continuar con respecto, recapitulando las medidas de protección. Vamos a compartir pantalla. Recapitulando las medidas de protección, que fue lo último que quedamos en la primera parte. Dijimos que esto se aplica con el objetivo de establecer que los salarios ya son primordiales y se le deben de garantizar al trabajador primero antes que resolver las demás circunstancias que tiene o problemas económicos que se presentan en una empresa. Dijimos que los salarios no serán afectados por concurso, quiebra o sucesión, ¿ya? Y se deben de pagar de forma inmediata, ¿ya? Asimismo, también los anticipos que el empleador haga al trabajador a cuenta de salario no deben de vengar intereses. Tenemos también que el trabajador tiene derecho a una revisión de la documentación cuando recibe su pago, ¿ya? Que el salario mínimo es inembargable y que a excepción cuando tiene que ver con alimentos, ¿ya? Ahí estamos claros entonces. ¿No hay alguna duda? Recuerden poner su asistencia. Ahora vamos a ver lo del 13º mes. ¿Qué pasa con el 13º mes? El 13º mes es lo que se conoce como aguinaldo, ¿ya? Todo trabajador tiene derecho a que el empleador le pague un mes de salario adicional por un año de trabajo continuo o la parte proporcional que corresponda al periodo de tiempo trabajado mayor de un mes y menor de un año. ¿Qué pasa con el 13º mes? Como cuando nosotros decimos que tenemos derecho a un salario completo, el 13º mes no lleva ninguna deducción, ¿ya? Es el salario completo, lo que es el salario bruto que decimos, o el salario básico, más la antigüedad, ¿ya? Más lo que corresponde a la antigüedad. Entonces, esa sumatoria de la antigüedad con el salario básico, eso se paga completo, no se le hace ninguna deducción, ni INS, ni R, ¿ya? Ni si tiene alguna embargo o alguna circunstancia, solamente por alimentos, solo en esos casos. Ahora, ¿qué pasa cuando, cuál es el pago que corresponde, por cuál es el pago o el mes que se toma en cuenta para aplicar lo del aguinaldo? El último salario que corresponde al mes de noviembre, ¿ya? Lo que hace al mes de noviembre, ¿ya? Si usted tiene al mes de noviembre de este año, usted tiene más de un año de laborar en una empresa, usted tiene derecho a un salario completo. Cuando hablamos más de un año, por ejemplo, tiene que ser, estamos hablando, diciembre del año pasado a noviembre de este año, corresponde a un año. Si usted recibió un aumento de salario, en este caso, en el mes de octubre, ¿ya? O en el mes de noviembre, entonces su aguinaldo
se le debe aplicar en base a su último salario que correspondería a noviembre, ya, su último aumento. Si hablamos del salario adicional anual o 13º mes, se debe pagar conforme al último mes de salario recibido. El último mes de salario recibido estamos hablando de noviembre, ¿ya? Salvo cuando se devenga salario por comisión, por obra, al destajo o cualquier otra modalidad compleja. En esos casos se debe pagar en base al salario más alto recibido durante los últimos 6 meses, ¿ya? Porque ¿qué pasa si su obra para el mes de noviembre es menor, recibió un salario mucho menor por la obra y anteriormente a noviembre, por ejemplo, en el mes de octubre, septiembre, usted recibió más dinero con respecto a la obra realizada, entonces se le debe computar cuando es en esos casos por obra, lo que es por comisión, obra o destajo, se debe aplicar el salario más alto recibido durante los últimos 6 meses. Si sus comisiones de octubre, por ejemplo, fueron menores que las comisiones de agosto, ya, o de septiembre, entonces se le debe de pagar su aguinaldo en base a sus comisiones de agosto o de septiembre, ya. También la ley exige que el 13º mes o aguinaldo debe ser pagado dentro de los primeros 10 días del mes de diciembre de cada año, ¿ya? O también después de terminado, ¿ya? 10 días posteriores, después de terminado el contrato de trabajo, ¿ya? Cuando el empleador no lo hace en ese tiempo establecido, debe de pagar al trabajador una indemnización equivalente al valor de un día de trabajo por cada día de retraso, ¿ya? Esa es la sanción que establece la ley. Y el salario, lo que es el aguinaldo o el 13º mes, es inembargable. No aplica ningún embargo, excepto alimentos. Ahí se aplica. ¿Alguna duda, inquietud aquí? ¿Alguna duda con el aguinaldo? Ahora, tomen en cuenta a la hora de una liquidación, ¿ya? A la hora de una liquidación, cuando hablamos del aguinaldo, ¿ya? Solo aplica deducciones, en este caso, retenciones, perdón. Solo aplica lo que corresponde al salario recibido por comisiones, ¿ya? La parte de las comisiones. Entonces, ahí sí le aplica. Le aplica retención en ese sentido. Por ejemplo, cuando el empleador no tiene asegurado al trabajador y hay un accidente laboral, le debe de pagar un proporcional, ¿ya? En base al salario establecido, ¿ya? Se debe de tasar y debe ser cubierto su situación de, en este caso, de salud por parte del empleador, ¿ya? Y esa indemnización de régimen de seguro social se toma en cuenta en base al último salario del trabajador, ¿ya? Si el trabajador fallece inclusive o queda incapacitado total o parcialmente como consecuencia de ese riesgo laboral, la empresa pagará una indemnización equivalente a 620 días de salario, que se contarán según el caso a partir de la fecha de fallecimiento o desde el día en que se determine la incapacidad, ¿ya?
¿Cómo? ¿Cuál es la otra circunstancia que establece la ley? ¿Ya? Ya dijimos, para entrar a la parte del cálculo del salario, ya dijimos que las empresas tienen como obligaciones anuales, en este caso, debe de enterar al Seguro Social planilla por los salarios de los trabajadores, en este caso, y las retenciones que corresponden, ¿ya? Presentación y pago de planilla ante el INSS. Las empresas lo deben de hacer entre los días 17 y el día 25 de cada mes, ¿ya? El empleador debe enterar las deducciones del Seguro Social de los trabajadores al INSS. Asimismo, también es obligación del empleador realizar una deducción del 7% que sobre el salario devengado al trabajador que corresponde al INSS, ¿ya? Al aporte que hacen conceptos del INSS. Las empresas como empleador también tienen que hacer un aporte económico al INSS y eso es aparte del aporte económico que hace el empleador, el trabajador cuando le hacen la deducción para tener derecho a la parte de los beneficios sociales. El trabajador, en este caso el empleador, tiene la obligación de inscribir a los trabajadores ante el Seguro Social. Dice que lo debe de hacer los 3 días posteriores ya al ingreso del trabajador, ¿ya? Eso es lo que establece la ley. El reporte que hace al INSS, esa empresa, ¿ya? Sobre esa deducción de planilla, eso lo hace 7 días hábiles del mes siguiente, lo que retuvo en el mes anterior. Para hacer los cambios de salario por periodo no trabajado y egreso, eso lo debe de hacer el empleador al INSS en 3 días hábiles siguientes al cambio. Por ejemplo, si aumentó el salario, ya, o en base al puesto, entonces lo debe de hacer los 3 días después, ¿ya? Igual los trabajadores nuevos, 3 días después de ser contratados, debe hacer su reporte al INSS. Igual el pago y presentación de planilla del Seguro Social se hace los días 22 de cada mes y la retención, lo que es la declaración mensual sobre la retención de renta, eso se hace dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente al que corresponde la retención. Si la retención corresponde a noviembre, tiene hasta el 5 de diciembre, primeros 5 días para enterar esa retención al Estado. Dijimos que hay una ley de salario mínimo, que es donde está integrada la comisión. Dijimos también que la comisión hay una nueva tabla donde establece de manera pormenorizada cuánto es lo mínimo que debe ganar un trabajador que se dedica al sector agropecuario, un trabajador que se dedica al sector de pesca, al sector de minas y cantera, inclusive a la industria manufacturera, al régimen especial de la zona franca, al micro y pequeñas empresas, industrias artesanales turísticas nacionales, lo que es a la electricidad y el agua, al comercio, restaurantes y hoteles, lo que corresponde a construcción, establecimientos financieros y seguros. También tenemos los servicios comunales, sociales y personales, así como el gobierno central y municipal, ¿ya? Todas estas dependencias que yo les mencioné, todas estas tienen un salario mínimo que se le debe de pagar a todas las personas como mínimo que trabajen en esa área, ¿verdad? A ver, aquí tenemos un cálculo de salario.
En este cálculo del salario estamos hablando de que esta persona labora como secretaria asistente de la empresa X desde el 15 de junio del año 2010 hasta la fecha. Su actividad económica es de asistente de dirección, devengando un salario catorcenal de 10.500 córdobas. ¿Ya? ¿Cuál sería el aguinaldo de Marta Escobar Pérez según este caso? A ver. En base al periodo laborado en la empresa, ¿cuál sería el aguinaldo que le correspondería? ¿Los escucho? ¿Ah? ¿Qué pasó? Se me durmieron. ¿Mm? Qué calladito, se me durmieron. Aquí tenemos en base a este ejemplo práctico que ella tiene derecho a un salario completo. Si ella gana 10.500 córdobas por cada quincena, sería 21.000 córdobas al mes. Entonces ella, por el periodo que tiene dentro de la empresa, que es más de un año, ella tiene derecho a un salario completo sin deducciones, que sería 21.000 córdobas de aguinaldo. ¿Cómo sabemos cuál es el salario promedio mensual? Vamos a multiplicar los 10.500 por 2 y ahí nos va a dar el salario promedio mensual. ¿Cómo sabemos cuál es el salario diario? Vamos a dividir los 21.000 córdobas, ¿ya? Que ella gana al mes, entre 30 para saber cuánto es el salario diario, ¿ya? Cuánto ella gana diario. Decimos que gana 700 córdobas, según el ejemplo. Para saber cuánto es el salario por hora, ¿ya? Cuánto gana por una hora Marta Escobar, decimos que se divide las 700 que corresponde al salario diario, los 700 córdobas, entre 8 horas. Estamos hablando que el salario de hora de Marta Escobar es de 87.5 por hora. ¿Alguna duda, inquietud? A ver. Ninguna hasta el momento. Bueno, entonces ahora, ¿cómo vamos a calcular lo del aguinaldo? Cuando su aguinaldo es proporcional y no gana un salario completo. Entonces, por ejemplo, tiene 6 meses de estar laborando en la empresa, entonces se le debe pagar el aguinaldo proporcional de 6 meses, que sería la mitad de su salario, ¿ya? Si hablamos de 5 meses, entonces estamos hablando de que es el proporcional en base a esos 5 meses. Entonces, ¿cómo se saca ese resultado? ¿Ya? Entonces, usted va a poner el salario del mes, el último mes, salario de ese último mes, y lo va a dividir entre 12, ¿ya? Entonces, ahí va a saber cuánto es lo que gana mensual en relación a para el aguinaldo. Entonces, después de ello, de que usted va, después de ese resultado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a multiplicar por la cantidad de meses que ha laborado. Si son 5 meses, ¿ya? Entonces lo va a multiplicar ese resultado que le dio por 5 y ahí le va a dar cuál es el aguinaldo proporcional en base a esos 5 meses, ¿ya? En base al salario devengado. Entonces, es una operación matemática, ¿ya? Para saber cuál es ese total. Si hablamos de 5 meses y 12 días, otro ejemplo, entonces para saber cuánto es lo que corresponde al aguinaldo por esos 12 días, tenemos que hacer la división de ese salario por hora, para llegar a él por hora.
y después hacer la multiplicación de lo que nos dio por hora por los 12 horas, ¿ya? Que ella tenía laborando y que deberían ser parte de su aguinaldo, ¿verdad? Entonces, ahí cerramos lo que es el material de la sesión número 7. Ya saben que tienen una tarea de un caso práctico, ¿verdad? Son 2 casos prácticos donde van a sacar salario. ¿Cuánto es lo que corresponde a esa persona? Salario por, en este caso, por promedio mensual, salario promedio diario y el promedio de horas, inclusive, ¿verdad? Es importante que lean el material, lean todo el archivo PDF. Ahorita acabamos de ver que ya concluimos con la presentación PowerPoint, pero también es importante que vean los videos, ¿ya? Los videos que están también ahí mismo en la plataforma. Hay aplicaciones en el internet donde empresas nicaragüenses, digamos constructores nicaragüenses, tienen aplicaciones para uno ingresar los datos, ¿ya? De lo que devenga, por salario, por hora extra, si no se las han pagado, cuando uno concluye una actividad laboral, ¿ya? Un contrato laboral, lo que corresponde a vacaciones. Entonces, hay aplicaciones donde uno ingresa toda esa información y el tiempo que tiene uno laborado. Por eso es importante tener una copia del contrato de trabajo, ¿ya? Siempre es importante. Y ahí, en esas aplicaciones, cuando usted ingresa la información, le da automáticamente cuánto es su liquidación o indemnización laboral en base al código, ¿ya? O sea, si usted tenía vacaciones, si tenía hora extra, si tenía, que no le habían pagado todavía, por supuesto, ¿verdad? Y uno de ahí ya mismo sabe el resultado, ¿no? Por eso, cuando se hacen las liquidaciones de los trabajadores, un trabajador que presenta una renuncia, por ejemplo, debe avisar 15 días antes, notificar a la empresa, ¿verdad? Lo que es entonces, cuando la empresa, en este caso, realiza su finiquito, ¿ya? Debe de verlo con el trabajador, ¿ya? El trabajador también debe de ver parte de su finiquito para evitar, digamos, reclamos posteriores, malos entendidos posteriores cuando no le ha pagado todo lo que corresponde a liquidación, ¿ya? De conclusión de una relación laboral. Ahí quedaríamos en esta sesión número 7. Cualquier duda, inquietud, hablen ahora o callen para siempre, ¿verdad? Cualquier duda, inquietud que tengan, háganla saber, ¿verdad? Y ahí concluimos con la clase del día de hoy. ¿Alguien alguna duda? ¿Los escucho? No hasta el momento, gracias. Bueno, ustedes. Ya saben que cualquier duda que tengan sobre la tarea, pregunten, ¿ya? Pregunten siempre o pregunten por WhatsApp. Buenas tardes. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. A ustedes.